Nada más permítanme borrar, porque ya tenía aquí algo. Bueno, vamos a empezar. Ahí está. Ya se fue más abajito. Ahí. Empezamos con el problema 1. Bueno, antes de empezar con el problema 1, vamos a explicar algo. Ahí en sus fórmulas, ustedes tienen una que se llama parabólico horizontal y otro que se llama parabólico oblicuo. ¿Cómo voy a saber cuál voy a utilizar en cada tema? Bueno, el parabólico horizontal, en esta solamente me dan velocidades, tiempos o altura. Esa es la que a mí me da. Y en el parabólico oblicuo, me van a dar una velocidad inicial y me van a dar ángulo. Esto es lo que yo voy a diferenciar de una con la otra. Ya dependiendo de cuál es la que tengamos que usar, vamos a utilizar las fórmulas. Aquí en las fórmulas yo tengo que es parabólico horizontal, las que están en la parte de arriba, que es esta, esta y esta. Y parabólico oblicuo es estas que están aquí. Son las que yo voy a utilizar. Entonces, empezamos con el primer problema. El primer problema dice de la siguiente manera. Ahí voy. Dice, una flecha es disparada en un ángulo de 30 grados con una velocidad inicial de 100 metros desde una altura de 4 metros. Con ese problema, ¿tuvieron alguna duda o sí lo pudieron realizar? Yo digo las últimas dos fórmulas. Las últimas dos fórmulas. Las últimas dos preguntas. Aparte de Johan, ¿alguien tuvo alguna duda en el inciso A o en el inciso B? Yo igual con las últimas dos fórmulas. En las últimas dos. Bueno, ahí vamos. Fíjense bien. Ya sabemos porque nos está diciendo que es una velocidad inicial. Tenemos una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Voy a borrar esto que tengo ya aquí para que no se me confunda. Acá ya sabemos que es de parabólico oblicuo. Entonces, tengo una velocidad de 100 metros sobre segundo y me están dando también el ángulo, que es de 30 grados. ¿Sí? Entonces, me dice que es una altura de 4 metros y de aquí lanzaron una flecha. De una altura de 4 metros lanzaron una flecha. En el inciso A me dice en qué tiempo llega a su altura máxima. Entonces me están pidiendo que yo calcule de aquí hasta aquí. ¿Cuánto tiempo hizo en este pedacito que estoy poniendo en color amarillo? Es lo que me están pidiendo calcular en el inciso A, que sería esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula. Entonces, para el inciso B, que me piden cuál es su máxima altura, me están pidiendo, fíjense bien, yo voy a sacar altura máxima, pero la voy a sacar desde aquí hasta acá. Se supone que yo la altura máxima que estoy sacando es este pedacito. Cuando yo saque la altura máxima, yo le voy a sumar más 4 metros. ¿Sí?
Ahí, por favor, alguien está viendo la televisión, no le puede apagar o quitar el micrófono. Ok, ya lo sé yo. Entonces, ¿ninguna duda con el inciso B? No. A la altura máxima que saquen le van a sumar los 4 metros que nos están diciendo que se tiene que... ¿De dónde se lanzó? Ahora vamos con el inciso C. El inciso C me pide calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Como me están diciendo que es de 30 grados, fíjense bien lo que me están pidiendo. Me están pidiendo a mí calcular desde aquí hasta acá. Es lo que me están pidiendo calcular en el inciso C. Como es el tiempo que dura en el aire, ¿cuál fórmula voy a utilizar? ¿La de tiempo de altura máxima o la fórmula de tiempo en el aire? Bueno, eso es lo que no entendía, o sea, ¿cuál tiempo era? Tiempo en el aire. Ahí va. Voy a utilizar la de tiempo en el aire, que me dice la fórmula que es menos 2 veces la velocidad inicial vertical entre la gravedad. Fíjense bien. Esta es la que me piden. ¿Por qué? Porque me están diciendo que ellos quieren saber cuánto fue lo que duró en el aire, que es lo que les puse en color verde. ¿Correcto? ¿Sí? Por eso vamos a utilizar esta. Y en el último que me dice la velocidad con que llega al suelo. En el inciso D sería velocidad de choque. Ahí ustedes tienen la fórmula específica, velocidad de choque. Acuérdense, esta es velocidad de choque. Acuérdense que antes de utilizar las fórmulas que me están dando, yo tengo que sacar la velocidad inicial vertical y tengo que sacar la velocidad horizontal para poder utilizar estas fórmulas. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Una cosa, en su calculadora, por favor, deben de checar que en esta partecita donde les voy a señalar, ahí, tenga una letra que diga D. Si usted tiene una letra diferente, dígame, porque si no, le van a salir equivocados los resultados. ¿Todos tienen esa letra D? ¿Sí? Ok. Entonces, terminamos con el problema 1. Les tomo foto y se los mando al grupo. Y nos pasamos al problema número 2. Ahí está en el grupo. Nos pasamos al problema número 2. Paloma, ¿me puede leer por favor el problema número 2, Paloma? Una pelota es lanzada horizontalmente desde una ventana con una velocidad inicial que tiene una magnitud de 10 metros sobre segundo y cae al suelo después de 5 segundos. Calcular a qué altura se encuentra la ventana y a qué distancia cae la pelota de la base del edificio. Les hago una pregunta. ¿En ese problema nos están dando un ángulo? No, además que nos están diciendo que es una línea horizontal. Exactamente. No nos están dando el ángulo y nos están diciendo que se lanzó de una ventana y nos dice que el lanzamiento fue horizontalmente. Entonces hizo este movimiento. Se lanzó y realizó este movimiento. Ahí nos están dando una velocidad. ¿Cuál velocidad sería? ¿Sería una velocidad vertical porque cae así directo o sería una velocidad horizontal porque va así en este movimiento? Horizontal. Entonces, la velocidad que a mí me están dando es velocidad horizontal es igual a, ¿dónde está? 10 metros sobre segundo. Sería menos 10 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Y me están dando también un tiempo de 5 segundos. Este es mi tiempo. ¿Qué me piden calcular? A mí me piden calcular en el inciso A la altura y en el inciso B me piden calcular la distancia que es al alcance horizontal. Bueno, como ya sé que este problema es de tiro horizontal, yo me voy a las fórmulas. Para tiro horizontal solamente tengo estas 3 fórmulas que están aquí. En la primera me piden calcular la altura.
Aquí la tengo, la fórmula de altura. Y en el segundo me piden calcular el alcance horizontal. Aquí lo tengo. Me están dando la velocidad horizontal, que en este caso son menos 10 metros sobre segundo, y me están dando el tiempo, que son 5 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nada más multiplico este por este. Y en el de altura, pues sí hago un procedimiento más. No sé si hasta aquí tengan alguna duda con el problema número 2. Entonces, ¿cómo se llama esto? Todo lo que sea velocidad horizontal va a ser a menos. Sí, porque va hacia abajo, acuérdense, la altura y la velocidad. Ahí está el problema número 2 en el WhatsApp. Con el problema número 3, ¿tienen alguna duda con el problema número 3? ¿Ninguna duda con el problema número 3? ¿No? ¿O si hay duda con el problema número 3? ¿No? Ok. No. El problema número 3 es muy parecido al problema 1. Nada más chequen los datos que les dan. ¿Correcto? Entonces, el problema número 4 me dice calcular el ángulo de elevación que debe ser lanzado un proyectil que parte con una velocidad de 350 metros sobre segundo para abatir un blanco situado al mismo nivel que el arma y a 4.000 metros de distancia. Bueno, a mí me están pidiendo calcular el ángulo. Es lo que me pide. ¿Y qué más me están dando? Me están dando la velocidad inicial, que son 350 metros sobre segundo. Y me están dando también el alcance horizontal, que son 4.000 metros. Esos son los datos que a mí me dan. Me piden calcular el ángulo de elevación. El ángulo de elevación aquí me dicen, ángulo de elevación. Aquí está la fórmula. ¿Alguien sabe, o bueno, mejor dicho, alguien batalla para saber cómo se va a sacar el seno a la menos 1 o qué teclas se aplanan en la calculadora para tener el seno a la menos 1 o todos saben sacarlo? Ay, no le oí nada, se le cortó. Con el shift. Exactamente. Le vamos a poner shift. Le vamos a poner shift y vamos a aplanar la tecla que dice sen. Ahí automático en su calculadora les va a aparecer seno a la menos 1. Pero primero tienen que hacer la operación que está dentro del paréntesis. Ahí va. O hacerlo seguido. Le ponen shift, seno. Se los voy a poner tal y como lo deben de poner en el paréntesis, ¿correcto? Voy a abrir un paréntesis. Luego abro otro. Y ahí voy a poner el alcance horizontal por el valor de la gravedad. Cierro. Voy a poner entre. Voy a poner. Ay, ¿dónde está? Se me perdió. Ah, sí. Abro otro paréntesis, pongo velocidad inicial y le pongo el cuadrado dentro. Cierro. Y vuelvo a cerrar y le doy igual. ¿Correcto? Esto que hice es esto que está aquí. Esto. Cuando yo le doy igual, le voy a poner entre y ya le pongo el 2 que viene ahí en la fórmula. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Ahí se los pasé al grupo de WhatsApp para poder borrar. Ahí lo tienen en el grupo para poder borrar y seguir con la explicación. Ahora sí, vamos al problema número... ¿Qué problema es? 5.
El problema 5, fíjense bien, dice un avión vuela horizontalmente con una velocidad cuya magnitud es de 800 kilómetros por hora y deja caer un proyectil desde una altura de 500 metros respecto al suelo. Calcular. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que el proyectil se impacte en el suelo y qué distancia horizontal recorre el proyectil después de iniciar su caída? En ese problema, ¿nos están dando un ángulo o no nos están dando un ángulo? No. Entonces, ese problema, que es el problema número 5, es de tiro horizontal. Por lo tanto, ¿cuáles fórmulas voy a utilizar? Estas que están aquí. Solamente los 800 kilómetros por hora los tengo que convertir a metros sobre segundo. ¿Cómo le hago para convertir 800 kilómetros por hora a metros sobre segundo? 600 por 0.2778. Exactamente, los multiplico por .2778 para que me dé metros sobre segundo. Ese sería para el problema número 5. Nos vamos al problema número 6. ¿Esto lo necesitan para mandárselo al grupo o sí se acuerdan? Si nos acordamos, profe. ¿En esa qué vamos a calcular? En el problema número 5, usted va a calcular el tiempo y la distancia horizontal. Ahí están las dos formulitas. Nos vamos al problema número 6. 6. El problema número 6 me dice, un jugador batea una pelota con una velocidad inicial de 22 metros sobre segundo. Ya me está diciendo que lleva una velocidad inicial de 22 metros sobre segundo. Y me dice que tiene un ángulo de 40 grados. Ya me está diciendo que tiene un ángulo de 40 grados. Por lo tanto, sería un tiro parabólico oblicuo. ¿Sí? Por lo tanto, primero tengo que sacar la velocidad inicial vertical y tengo que sacar la velocidad horizontal. ¿Con cuáles fórmulas? Con estas que yo tengo aquí. Para después, me dice, calcular la altura máxima alcanzada. Para calcular, ahí está, esta. Y en el inciso B me pide el alcance horizontal, que es esta partecita. Pero para sacar esta, aparte de la velocidad horizontal, ahí voy, permítame. Tengo que tener el tiempo en el aire, que sería esta formulita primero. Ahora sí, dígame yo. ¿Cómo se llama esto? Aquí nos pide también lo que es distancia horizontal. ¿Aquí va a salir negativa también? No. Aquí es positiva. Ya es positiva. Ok, gracias. Ese sería para el problema número 6. Que nos piden altura máxima y distancia horizontal. Así es. Y por último es el problema número 7. Vamos a ver de qué se trata el problema número 7. Nada más permítame. El problema número 7 dice, se lanza a un proyectil con una velocidad inicial de 150 metros sobre segundo. Me vuelven a decir, velocidad inicial son 150 metros sobre segundo. Y me dicen que tiene un ángulo de 45 grados, un ángulo de 45 grados. Y también ahí me está diciendo, ya me están diciendo que es velocidad inicial y que es ángulo. Por lo tanto, ya sé que es de tiro parabólico oblicuo. ¿Qué tengo que sacar primero? Tengo que sacar la velocidad inicial vertical y tengo que sacar la velocidad horizontal. ¿Con cuáles fórmulas? Primero estas formulitas que tengo aquí. Después me pide calcular la altura máxima. Aquí la tengo la fórmula. Altura máxima. Aquí está. Y en el inciso B me piden el alcance. Es esta fórmula. El 6 y el 7 es muy parecido, nada más cambian los datos. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Para el 7 tienes que también sacar tiempo aire. Así es, por eso les digo que es muy parecido el problema 6 y 7. Acuérdense, para el alcance horizontal me dice la fórmula que es
Velocidad horizontal por el tiempo en el aire. No lo tengo, pero lo puedo sacar. ¿Correcto? No sé si tengan alguna duda hasta ahí. ¿No tienen dudas?